Vamos a transmitir. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Madres de Jesús Sacerdote, donde nos unimos a María y nos ofrecemos por ellos. Bienvenidos sean aquí a Radio Amigos de Jesús. Hoy les tenemos un programa que es el complemento del programa pasado. Vamos a ver el documento de la Congregación para el Clero de la Adoración Eucarística y Maternidad Espiritual. Y les recordamos nuestros medios de contacto en Facebook, Radio Amigos de Jesús, por Twitter, Radio ADJ, y nuestro correo, radioadj@hotmail.com. Nuestro teléfono es 8401-8453. Pues les invito a iniciar con una oración ofreciendo este programa por el Papa Francisco y por los sacerdotes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra mente y nuestro corazón para que podamos comprender nuestra vocación de la maternidad espiritual sacerdotal. Ilumínanos con estos testigos que has ofrecido a la Iglesia a favor de los sacerdotes. Amén. Amén. Pues hoy les vamos a continuar este documento y es un documento riquísimo en testimonios de mujeres que han vivido y experimentado su maternidad espiritual. En el programa pasado veíamos cómo la Congregación para el Clero estaba queriendo formar un movimiento de oración en el cual a través de la adoración eucarística se elevara al cielo unas plegarias de agradecimiento, de petición, de reparación a favor de las vocaciones y también en acompañamiento a los sacerdotes que ya ejercen su ministerio, como una maternidad espiritual, y de esta forma con la Madre Espiritual ofreciendo su vida como don hacia el sacerdote. Entonces, en esta continuación ahora les vamos a platicar de Elisa Vaughan. No sé cómo se pronuncia, pero lo pueden encontrar en el documento. Si ustedes buscan en internet, ahí lo encuentran muy fácilmente en PDF. Fíjense, Elisa es una mujer que vivió esta maternidad espiritual. Es una verdad evangélica que las vocaciones sacerdotales tienen que ser pedidas con la oración. Jesús lo subraya en el Evangelio cuando dice: la mies es abundante, pero los obreros son pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros. Nos ofrece al respecto un ejemplo particularmente significativo. Es a Elisa Vaughan, madre de familia y mujer dotada de espíritu sacerdotal. Ella rezó mucho por las vocaciones. Ella estaba convencida de la fuerza de la oración silenciosa y fiel. Dedicaba cada día 1 hora a la adoración en la capilla doméstica, rezando por las vocaciones en su familia. Volviéndose madre de 6 sacerdotes y 4 religiosas, y fue escuchada abundantemente. Qué maravilla, ¿no, Yuli? Y aparte tuvo hijos casados. Murió en el año de 1853. Mamá Vaughan fue enterrada en Corfield, en la propiedad de la familia que tanto amaba ella. Hoy es un centro para ejercicios espirituales de la diócesis inglesa de Cardiff. Inspirándose en la santa vida de Elisa, en 1954, la capilla doméstica fue consagrada por el obispo como santuario de Nuestra Señora de las Vocaciones, imagínense. Wow. Título que fue confirmado en el año 2000. Ella provenía de una familia protestante, la de los Rolls, que fundó sucesivamente la famosa industria automovilística Rolls-Royce. Pero desde joven, durante su permanencia y educación en Francia, quedó muy impresionada por el ejemplar compromiso de la Iglesia Católica con los pobres. En el verano de 1830, después de su matrimonio con el coronel John Francis Vaughan, Elisa, a pesar de la fuerte resistencia por parte de sus parientes, pues se convirtió al catolicismo. Ella había tomado esta decisión con convicción, y no solo porque había entrado a formar parte de una conocida familia inglesa de tradición católica. Los antepasados Vaughan
durante la persecución de los católicos ingleses bajo el reino de Isabel I. Esto fue en el año de 1558 a 1603. Habían aceptado la expropiación de los bienes y la cárcel en lugar de renunciar a su fe. Entonces, Caerfield, la residencia originaria de la familia del esposo, durante las décadas del terror, se volvió un centro de refugio para sacerdotes perseguidos, un lugar donde en secreto se celebraba la Santa Misa. Desde entonces pasaron casi 3 siglos, pero nada cambió en el espíritu católico de la familia. Wow. Pues llevan una vida, ya tenían una buena herencia. ¿Verdad? Tenía una herencia que porque riquísima. Lo que se siembra se cosecha en espíritu, ¿verdad? Convencida de la potencia de la oración silenciosa y fiel, Elisa dedicaba cada día 1 hora a la adoración. Vamos a ver cómo Dios le va mostrando en sus hijos. Convertida en lo profundo del corazón, plena del celo, Elisa propuso al marido dar sus hijos a Dios. Esta mujer de elevadas virtudes rezaba cada día durante 1 hora delante del Santísimo Sacramento en la capilla de la residencia, pidiéndole a Dios una familia numerosa y muchas vocaciones religiosas entre sus hijos. Fue atendida, tuvo 14 hijos. Híjole. Tenían mucho lugar para correr ahí. ¿Ah, sí? Y murió poco después del nacimiento del último hijo, en 1853. De los 13 hijos que vivieron, entre los cuales 8 eran varones, 6 se ordenaron sacerdotes, 2 en órdenes religiosas, un sacerdote diocesano, 1 obispo, un arzobispo y un cardenal, o sea, bien nutrido. Wow. De las 5 hijas, 4 fueron consagradas religiosas. Qué bendición para la familia y cuáles efectos para toda Inglaterra. Wow. Qué maravilloso. Sí. Todos los hijos de la familia Vaughan tuvieron una infancia feliz, porque en la educación su Santa Madre poseía la capacidad de unir de manera natural la vida espiritual y las obligaciones religiosas con las diversiones y la alegría. Por voluntad de la Madre formaban parte de la vida cotidiana la oración y la Santa Misa en la capilla doméstica, como también la música, el deporte, el teatro no profesional, la equitación y los juegos. Los hijos no se aburrían cuando la madre les contaba la vida de los santos, que lentamente se volvieron para ellos íntimos amigos. Wow. Elisa se hacía acompañar por los hijos también durante las visitas a los vecinos enfermos y a los que sufrían, para que pudieran en estas ocasiones aprender a ser generosos, a realizar sacrificios, a donar a los pobres sus ahorros o los juguetes. Aquí nos está dando todo un programa, ¿verdad? Como madres. Así es. Madres espirituales y madres espirituales de nuestros hijos biológicos. Uh-huh. Ella murió poco después del nacimiento del 14º hijo, John. 2 meses después de su muerte, el coronel Vaughan, convencido que ella había sido un don de la providencia, escribió en una carta: hoy, durante la adoración, agradecí al Señor porque pude devolver a Él mi amada esposa. Le abrí mi corazón con gratitud por haberme donado Elisa como modelo y guía. A ella une todavía un vínculo espiritual. ¿Me une? Qué consuelo maravilloso y cuánta gracia me transmite. Todavía la veo como siempre la vi delante del Santísimo, con su pura y humana gentileza que le iluminaba el rostro durante la oración. Wow, Elisa, ¿ves cómo su vida ante la adoración eucarística es el ejemplo que nos está proponiendo la Iglesia, ¿verdad? Así nos pide. Y es que ahí, en la oración, el Espíritu Santo te mueve a inspirar en tus hijos esa vida de gracia, la vida cristiana. Y no sabemos la extensión del lugar donde vivían, ¿no? Pero ella influye directamente sobre sus 14 hijos. Y cómo se vuelve a recalcar, ¿verdad? En este ejemplo de Elisa, el Santísimo, o sea, la oración Sí. delante del Santísimo como parte esencial de nuestra maternidad espiritual por los sacerdotes. Así es. Fíjate que
continúa de la familia de Lisa, dice, las numerosas vocaciones en el matrimonio Vaughan son realmente una insólita herencia en la historia de Gran Bretaña y una bendición que provenía sobre todo de la madre Lisa. Cuando Herbert, el hijo mayor de 16 años, anunció a sus padres que quería ser sacerdote, las reacciones fueron diferentes. La madre, que había rezado mucho por esto, sonrió y dijo, hijo mío, lo sabía desde hace tiempo, ¿verdad? Así como una madre va intuyendo, le vas leyendo el alma a los hijos. El padre, en cambio, necesitó un poco de tiempo para aceptar el anuncio, porque en el hijo mayor, el heredero de la casa, había puesto muchas esperanzas y había pensado para él una brillante carrera militar, ¿verdad? Muy a la usanza de ese tiempo. ¿Cómo hubiera podido imaginar que Herbert un día habría llegado a ser arzobispo de Westminster, fundador de los misioneros de Mill Hill y luego cardenal? Pero también el padre se convenció pronto y escribió a un amigo, si Dios quiere que Herbert para sí, puede llamar también a todos los otros. Y le tomó la palabra. Pero fíjate también, ese yo creo que también fue fruto de la oración de Lisa, porque un corazón tan generoso del papá, o sea, los entregó con mucha generosidad. Y es que sabemos que eso se platica entre esposos, ¿verdad? Ambos esposos queremos que los hijos cumplan la voluntad de Dios y les vamos leyendo el alma y vamos viendo cómo se perfila. Sin embargo, fíjate, pero Reginaldo, otro de los hijos, se casó, como también Francis Byngham, que heredó la propiedad de la familia. Dios llamó también a otros 9 hijos de los Vaughan. Roger el segundo fue nombrado prior de los benedictinos y más tarde el muy querido arzobispo de Sydney, en Australia, donde hizo construir la catedral Kenelm. Se consagró como cistercense y más tarde sacerdote diocesano. Giuseppe, el cuarto hijo de los Vaughan, fue benedictino como su hermano Roger y fundador de una nueva abadía. O sea, no nada más eran sacerdotes, sino tenían liderazgo, tenían la unción. Sí. Ya te has de imaginar Elisa, su mamá, desde el cielo, cómo no ejercía su maternidad espiritual, ¿verdad? Asistiéndolos, intercediendo por ellos. Bueno, pues Bernardo, quizá el más vivaz de todos, que amaba mucho la danza y el deporte, y que tomaba parte en todas las diversiones, se hizo jesuita. Se dice que el día anterior a su ingreso a la orden, participó de un baile y le dijo a su pareja, este es mi último baile porque me convertiré en jesuita. Sorprendida la joven exclamó, pero por favor, justo usted que ama tanto al mundo y baila maravillosamente quiere convertirse en jesuita. La respuesta, si bien interpretable de varios modos, es muy bonita, porque él contestó, precisamente por eso me entrego a Dios. Herbert tenía 16 años cuando en el verano, durante un retiro espiritual, decidió ser sacerdote. Fue ordenado en Roma a la edad de los 22 años y más tarde fue nombrado obispo de Salford, en Inglaterra, y fundó los misioneros de Mill Hill, que trabajaban hoy en todo el mundo. En fin, fue nombrado cardenal y fue el tercer arzobispo de Westminster. En su blasón estaba escrito, amar y servir. Su programa era enunciado en el dicho, el amor tiene que ser la raíz de donde florece todo mi servicio. John, el más joven, fue ordenado sacerdote por el hermano Herbert. ¿Te imaginas, Julie? Qué padrísimo. O sea, tu hermano el obispo te está consagrando sacerdote. Y más tarde también fue obispo de Salford en Inglaterra. De las 5 hijas de la familia, 4 se consagraron religiosas. Gladys entró en la Orden de la Visitación, Teresa fue religiosa de la Misericordia, Claire religiosa clarisa y Mary priora de las Agustinas. También Margareta, la 5ª hija de los Vaughan, hubiera querido ser una religiosa,
pero no le fue posible por lo frágil de la salud. Sin embargo, ella vivió en casa como consagrada y transcurrió los últimos años de su vida en un monasterio. ¿Ves? Qué hermosa semilla sembró Elisa en sus hijos. No podemos dudar que el trabajo que ella hizo, tanto en la educación que les inculcó, como en la oración que hacía ante el Santísimo y la misa diaria, dieron sus frutos en esa familia que también, ¿sabes qué cosa es muy importante, Yuli? Preservarlos del mundo, ¿verdad? Hasta que no esté bien formado Jesús en sus corazones. Pues está muy hermosa la vida de toda la familia de Elisa Bauhan. Oye, ¿y cómo han de gozar en el cielo esta familia? Sí, cómo de no. los frutos de, pues, la oración de su mamá y pues todo el fruto que dieron para la iglesia, que precisamente ya ves que fue el evangelio de, creo que es de ayer, ¿no? Algo así de los frutos, porque me recuerdo porque el padre puso mucha insistencia en los frutos que debemos de dar. Así es. Bueno, ahora vamos a hablar de la beata María de Luis Martini. Hace 120 años, en algunas revelaciones privadas, Jesús inició a confiar a personas consagradas en los monasterios y en el mundo su plan para la renovación del sacerdocio. A algunas madres espirituales, Él le confió la llamada obra para los sacerdotes. Una de las precursoras de esta obra es la beata María de Luis Martini. De este gran íntimo deseo suyo, ella dijo: ofrecerse para las almas es bello y grande, pero ofrecerse para las almas de los sacerdotes es tan bello y grande que se debería tener 1000 vidas y 1000 corazones. Sí, qué bonito. Daría con gusto mi vida solo para que Cristo pudiera encontrar en los sacerdotes lo que se espera de ellos. También la daría con gusto, aun si solo pudiera realizar perfectamente el plan divino sobre él. Efectivamente, solo a los 43 años ella selló con el martillo su maternidad espiritual. Sus últimas palabras fueron: es por la obra para los sacerdotes. Qué bonito. Bueno, aquí seguimos con otra sierva de Dios, Louise Marguerite Claret de la Touche. Touche. Necesitamos aprender francés. Sí. Jesús preparó durante largos años también a la sierva de Dios, Louise Marguerite, al apostolado para la renovación del sacerdocio. Ella cuenta que el 5 de junio de 1902, o sea, hace poquito hicimos su aniversario de eso, durante una adoración se le apareció el Señor. Yo le había rezado por nuestro pequeño noviciado y le había suplicado de darme algunas almas que habría podido plasmar para él. Él me respondió: te daré almas de hombres. Quedé en silencio porque no comprendí sus palabras. Jesús añadió: te daré almas de sacerdotes. Aún más sorprendida por estas palabras, le pregunté: mi Jesús, ¿cómo lo harás? Luego él me explicó la obra que estaba por preparar y que hubiera tenido que calentar el mundo con el amor. Jesús siguió explicando su plan y por ello quiso dirigirse a los sacerdotes. Como hace 1900 años pude renovar el mundo con 12 hombres, ellos eran sacerdotes. Así también hoy podría renovar el mundo con 12 sacerdotes, pero deberán ser sacerdotes santos. Ay, pues me da mucha esperanza, porque como está el mundo ahorita, Yuli, ocupamos esos sacerdotes santos que vengan a renovar el mundo, ¿verdad? Y por eso también estamos viendo pues este surgimiento, ¿verdad? Este florecimiento de la vocación de la maternidad espiritual, porque al Señor le urgen sacerdotes santos. Así es, y el sacerdote se siente apoyado, consolado, motivado cuando sabe que hay un alma detrás de él ofreciéndose por su ministerio, por su santificación, ¿verdad? Para que se mantengan fieles y firmes en esta batalla, en esta construcción del reino. Luego el Señor mostró a Louise Marguerite la obra en concreto. Es una unión de sacerdotes, una obra que comprende todo el mundo. Ella escribió: si el sacerdote quiere realizar su misión y proclamar la misericordia de Dios,
debería en primer lugar él mismo estar invadido por el corazón de Jesús y debería ser iluminado por el amor de su espíritu. Los sacerdotes deberían cultivar la unión entre ellos, ser un corazón y un alma y nunca obstaculizarse entre ellos. Pues esta llamada que hace el Señor, este deseo que tiene, persiste, ¿no? Y hace poquito estaba nuestro señor arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera, pues diciéndole esto mismo a los sacerdotes, que fueran hermanos entre ellos, que se ayudaran, que no se obstaculizaran, que fueran uno con él, con el obispo y con Jesús. Y fíjate qué curioso, Mónica, porque precisamente también platiqué yo con un sacerdote y me platicaba una anécdota de otro hermano sacerdote, donde este otro sacerdote le decía ahí a su superior que él sentía, hay ciertas órdenes religiosas que tienen que pedirse perdón por si ha habido un roce entre los hermanos, entre las comunidades. Pero este sacerdote decía, pero hay algo que aquí no hacemos, es conocer con más intimidad lo que le pasa al otro. O sea, como lo que llamamos las mujeres en el mundo aquí común, esa terapia que a veces ocupamos, sí, ¿verdad? De decir, es que me he sentido triste, mi vocación se siente así, ¿no? Que puedan platicar cómo se sienten y sentir el alivio, el ánimo, la misericordia de sus mismos compañeros, ¿no? Que también en ese sentido, pues una madre espiritual pudiera también darles ese acompañamiento. Así es. Luis Margarit describió con fórmulas tan buenas al sacerdocio en su libro El corazón de Jesús y el sacerdocio. Hay que buscar ese libro. Que algunos sacerdotes han creído que era obra de un cohermano. Un jesuita declaró, no sé quién escribió el libro, pero una cosa sé de preciso, no es la obra de una mujer. O sea, el Espíritu Santo. No era de la mujer prestó la pluma nada más, sí. La mano y la pluma para escribir lo que el Espíritu Santo quería. Ay, sí, qué hermoso. Oye, sigue un testimonio también muy, muy padre que sucedió en Lu Monferrato, este lugar de Italia. Es de nuestros favoritos. Es de nuestros testimonios favoritos porque nos da mucha esperanza. En este pueblo de Lu, al norte de Italia, una localidad que cuenta con pocos miles de habitantes y que se encuentra en una región rural a 90 kilómetros al este de Turín, este pequeño pueblo hubiera quedado desconocido si en 1881 algunas madres de familia no hubieran tomado una decisión que tuvo grandes repercusiones. Muchas de estas madres tienen en el corazón el deseo de ver a uno de sus hijos ordenarse sacerdote o a una de sus hijas comprometerse totalmente al servicio del Señor. Comenzaron pues a reunirse todos los martes para la adoración al Santísimo Sacramento, bajo la guía de su párroco Monseñor Alessandro Canora, a rezar por las vocaciones. Todos los primeros domingos del mes recibían la comunión con esta intención de ofrecerla por las vocaciones. Después de misa, todas las madres rezaban juntas para pedir vocaciones sacerdotales. Gracias a la oración llena de confianza de estas madres y a la apertura de corazón de estos padres, las familias vivían en un clima de paz, serenidad y devoción alegre. Se permitió a sus hijos discernir con mayor facilidad su llamada. Nada de que tú vas a ser obrero y tú vas a ser herrero y tú vas a ser carpintero. Cuando el Señor dijo, muchos son los llamados, pero pocos los elegidos, hay que comprenderlo de este modo. Muchos serán llamados, pero pocos responderán. Nadie hubiera pensado que el Señor atendería tan abundantemente la oración de estas madres. Y esa es nuestra esperanza, ¿verdad, Yuli? Que al estar nosotras también reuniéndonos semanalmente, pidiendo vocaciones y pidiendo la santificación de los sacerdotes, pues el Señor nos escuche y atienda abundantemente nuestras oraciones. Pues de este pequeño pueblo que creen, surgieron 323 vocaciones a la vida consagrada. 323, de las cuales eran 152 sacerdotes y religiosos y 171 religiosas, miembros de 41 congregaciones.
En algunas familias había hasta 3 o 4 vocaciones, imagínense. El ejemplo más conocido es la familia Rinaldi. El Señor llamó a 7 hijos de esta familia. 2 hijas se consagraron como religiosas salesianas y enviadas a San Domingo. Fueron valientes pioneras y misioneras. Entre los varones, 5 fueron sacerdotes salesianos. El más conocido de los 5 hermanos fue Filippo Rinaldi. Fue el tercer sucesor de Don Bosco, beatificado por Juan Pablo II el 29 de abril de 1990 y no sé cuándo canonizado. Bueno, de hecho, muchos jóvenes entraron con los salesianos. No en una casualidad, porque Don Bosco en su vida fue 4 veces a Lu. No, pues también con los intercesores. Pues es que él estaba vivo, o sea, él con su carisma Uh-huh. los atrajo. El santo participó en la primera misa de Filippo Rinaldi, su hijo espiritual, en su pueblo natal, la cantamisa. A Filippo le gustaba mucho recordar la fe de las familias de Lu, una fe que hacía decir a nuestros padres: el Señor nos dio hijos y si Él los llama, nosotros ciertamente no podemos decir que no. Esta frase es una frase que deberían acoger todas las familias católicas. Se las voy a repetir. El Señor nos dio hijos y si Él nos llama, nosotros ciertamente no podemos decir que no. Y yo le agregaría, me encantaría que el Señor los llamara y los animaría a aceptar generosamente su llamado. Bueno, pues les voy a enseñar la foto, porque fíjense, se reunieron se reunieron todos estos vocaciones que salieron de este pueblito. Se reunieron, tuvieron un encuentro en 1946. Digo, para los que nos están escuchando, es una foto, padrísima, porque eran, ¿cuántos, Mónica? Son 323 sacerdotes religiosos y religiosas provenientes de Lu y los acomodaron en unas escalinatas y les tomaron la foto. Esta foto yo creo que es una de las más hermosas fotos históricas de nuestra iglesia, de cómo todos estos religiosos y religiosas salieron de este pueblo y qué maravilla que el Señor les permitiera reunirse un día de 1946, ¿verdad? En septiembre de 1946. Bueno, pues Luigi y Borgina y Pietro Rota vivieron la espiritualidad de Don Bosco, de modo tan fiel que fueron llamados uno el Don Bosco de Brasil y el otro el Don Bosco de Valtellina. También Monseñor Evasio Colli, arzobispo de Parma, provenía de Lu. De él dijo Juan 23, él tendría que haber sido papa y no yo. Poseía todo para llegar a ser un gran papa. Cada 10 años todos los sacerdotes y las religiosas que todavía estaban vivos se reunían en su pueblo de origen, llegando desde todo el mundo. El padre Mario Meda, que fue por muchos años párroco de Lu, dice cómo este encuentro era en realidad una verdadera fiesta, una fiesta de agradecimiento a Dios por haber hecho grandes cosas en Lu. Y todo gracias a las mamás que se reunieron a orar. La oración que las madres de familia recitaban en Lu era breve y simple y profunda. Y ellas decían: Señor, haz que uno de mis hijos llegue a ser sacerdote. Yo misma quiero vivir como buena cristiana y quiero conducir a mis hijos hacia el bien para obtener la gracia de poder ofrecerte, Señor, un sacerdote santo. Amén. Entonces esta oración la podemos repetir nosotros también. Fíjense qué importante esta oración. Le pedimos primero que en nuestra familia haya un sacerdote, pero también nos ofrecemos a ser buenas cristianas, porque nuestra guía, nuestro ejemplo, testimonio, la unción que viene de una madre orante, pues va de la mano. Ciertamente el Señor ha escogido de todos lados, ha escogido sacerdotes,
pero el gran apoyo que puede recibir de una familia cristiana y de una madre orante, les da un gran impulso hacia la santidad. Pues, ¿qué tal estuvo este ejemplo de el pueblito de Lu? Padrísimo. Me encanta Ojalá que no te reí. Luego. Pues mira, Señor, mira que estamos esperanzadas en tu bondad. Bueno, y ahora seguimos con la beata Alessandrina da Costa. También el ejemplo de la vida de Alessandrina da Costa, beatificada en el 25 de abril del 2004, demuestra de manera impresionante la fuerza transformadora y los efectos visibles del sacrificio de una joven enferma y abandonada. En 1941, Alessandrina escribió a su padre espiritual, Padre Mariano Pino, que Jesús le había dirigido este pedido: hija mía, en Lisboa vive un sacerdote que corre el riesgo de condenarse por la eternidad. Él me ofende de modo grave. Llama a tu padre espiritual y pídele el permiso para que yo te haga sufrir durante la pasión, de modo particular por aquella alma. Ándale. Recibido el permiso, Alessandrina sufrió muchísimo. Sentía el peso de los pecados de aquel sacerdote que no quería saber más nada de Dios y estaba por dañarse. La pobrecita vivía en su cuerpo el estado infernal en que se encontraba el sacerdote y suplicaba: no, al infierno no. Me ofrezco en holocausto por él hasta cuando tú lo quieras. Ella sintió hasta el nombre y el apellido del sacerdote. El padre Pino quiso entonces indagar con el cardenal de Lisboa si en aquel momento existía un sacerdote que le causaba aflicciones. El cardenal le confirmó con sinceridad que efectivamente había un sacerdote que le daba muchas preocupaciones. Cuando le reveló el nombre, era justamente el mismo que Jesús había nombrado a Alessandrina. Algunos meses después le fue referido al padre Pino por parte de un amigo sacerdote, padre Davide Novaes, un acontecimiento particular. Padre Davide había apenas realizado un curso de ejercicios espirituales en Fátima, en el cual también había participado un señor reservado que había sido notado por todos por su comportamiento ejemplar. Aquel hombre, la última tarde de los ejercicios, sufrió un ataque de corazón. Después de llamar a un sacerdote, pudo confesarse y recibir la Santa Comunión. Poco después murió reconciliado con Dios. Se descubrió que aquel señor vestido de laico era un sacerdote y era precisamente aquella persona por quien Alessandrina había tanto luchado. Wow, ¿sabes qué me conmueve mucho, Yuli? Que nuestro Señor amaba tanto a ese sacerdote que lo rechazaba, que de sus recursos más insólitos, pues fue pedirle a esta madre espiritual que se ofreciera a sufrir por él para conseguirle, para tocarle su corazón y que se abriera la gracia y la misericordia que el Señor le quería dar, pero que el mismo pecado le había formado una coraza, ¿no? Que luego es lo que les dificulta, pues a las personas que han estado así envueltas en tanto pecado, les dificulta recibir la misericordia de Dios. Entonces, qué maravilla con esta Alessandrina da Costa. Oye, pues también está la sierva de Dios Consolata Vetrone. Los sacrificios y las oraciones de una madre espiritual de sacerdotes favorecen particularmente a los consagrados que se perdieron o han abandonado su vocación. Jesús en su iglesia ha llamado a esta vocación a innumerables mujeres orantes, como por ejemplo Sor Consolata Vetrone, Clarisa Capuchina de Turín. Jesús le dijo: tu tarea en la vida es dedicarte a tus hermanos. Consolata también: tú serás un buen pastor y tienes que ir a buscar a los hermanos extraviados para reconducírmelos. Pues Consolata ofreció todo por ellos, sus hermanos, sacerdotes y consagrados, que tenían necesidades espirituales. En la cocina, durante el trabajo, rezaba continuamente su oración del corazón: Jesús, María, os amo, salvad almas. Pues cambió conscientemente cada mínimo servicio
y cada deber en sacrificio. Jesús le dijo respecto a esto: estas son acciones insignificantes, pero como tú me las ofreces con tanto amor, concedo a ellas un valor desmedido y las transformo en gracias de conversión que descienden sobre los hermanos infelices. Y quiero resaltar aquí este punto importantísimo, Julie, de que no necesitamos hacer grandes hazañas para alcanzar gracias para los sacerdotes, sino es el ofrecimiento diario de nuestra vida cotidiana como mamás y sobre todo convertir nuestros actos de humanos en divinos. Esto es pidiéndole a Jesús que sea Él el que lo haga en nosotros, porque Él es el de los méritos, no nosotros, que somos, además de que somos pecadores, pues ¿qué tanto hacemos, no? ¿Qué tanto pudiéramos hacer en la vida ordinaria? Entonces, qué maravilla que hemos llegado a un punto de comprender que llevamos a Jesús dentro de nosotros y todo lo que hacemos, toda la ofrenda de nuestra vida por los sacerdotes alcanza gracias para ellos. Y pues muy a menudo en el convento eran señalados por teléfono o por escrito casos concretos de los cuales Consolata se hacía cargo en el sufrimiento. A veces sufría durante semanas o meses aridez, abandono, sentido de inutilidad, oscuridad, soledades y dudas por el estado pecaminoso de los sacerdotes. ¡Auch! Una vez, durante esas luchas interiores, le escribió a su padre espiritual: ¿cuánto me cuestan los hermanos? Pero Jesús le hizo la grande promesa: Consolata, no es solo un hermano que reconducirás a Dios, sino a todos. Te lo prometo, me regalarás a los hermanos uno tras otro. Y así fue. Recondujo hacia un sacerdocio rico en gracia a todos los sacerdotes confiados a ella. Muchos de estos casos están documentados. Como ella recibía los nombres de los sacerdotes y no dejaba de orar por ellos, es como como en el caso ahorita cuando te conceden el nombre de un seminarista, un sacerdote, y para siempre ya va a ser tu hijo espiritual, ¿no? No, todo lo que uno vive lo ofreces. Y pues nosotras como madres también tenemos muchas cosas que ofrecer, ¿verdad, Julie? Y en la vida espiritual siempre va a haber, pues, oscuridades, luces y sombras, ¿no? Y todo eso se puede ofrecer. Ahora, fíjense, les quiero pasar un tip, porque puede hacer que alguna esté pensando, ¿y todo lo que he sufrido en el pasado y no lo ofrecí? Pues podemos hacer un acto de ofrenda a nuestro Señor por todo lo que hemos sufrido. Yo les recomiendo que hagan pues como un recuento de su vida, desde que fueron concebidos en el seno de su madre, de la familia donde el Señor las depositó, y todas las cosas que les ha tocado vivir. Háganse como un salmo en el cual respondemos: porque eterna es su misericordia, me ha tocado vivir esto y lo otro. Recuerden también que no solo podemos ofrecer los sufrimientos, sino las alegrías y todos los esfuerzos y todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Y les recomiendo que lo hagan, ese discernimiento en el Santísimo, y si pueden, posteriormente acudir a la Eucaristía en el momento del ofertorio, ofrecérselo a nuestro Señor, ¿verdad? En el momento de la consagración, toda nuestra vida pasada, que no habíamos tenido oportunidad de ofrecer, será transformada en ofrenda agradable al Señor a favor de los sacerdotes. Bueno, y vemos a Berthe Petit. Es una gran mística belga, un alma de expiación poco conocida. Jesús le indicó claramente el sacerdote por el cual ella debía renunciar a sus proyectos personales, y también se lo hizo encontrar. Ahí está buenísimo este testimonio. Desde cuando era una joven de 15 años, fíjate el Señor como madre espiritual de 15 años. Sí. O sea, alguna hija que tengan de 15 podría ser también madre espiritual. Claro. Ver durante sus años, durante cada Santa Misa rezaba por el celebrante,
Jesús mío, haz que tu sacerdote no te dé aflicciones. Ujú. Cuando tenía 17 años, sus padres perdieron todo su patrimonio por una fianza. El 8 de diciembre de 1888, su director espiritual dijo a Bert que su vocación no era el monasterio, sino permanecer en casa y cuidar a sus padres. De mala gana, la joven aceptó el sacrificio, pero le pidió a la Virgen ser mediadora para que, en lugar de su vocación religiosa, Jesús llamara un sacerdote diligente y santo. Usted será atendida, le confirmó el padre espiritual. Qué lindo. Lo que ella no podía prever ocurrió 16 días después. Un joven jurista de 22 años, el doctor Luis de Corsant, estaba rezando delante de una estatua de la Madre de los Dolores. Al improviso e inesperadamente, él tuvo la certeza de que su vocación no era la de casarse con la joven que amaba y ejercer la profesión de escribano. Comprendió claramente que Dios lo llamaba al sacerdocio. Esta llamada fue tan clara e insistente que él no titubeó ni siquiera por un instante en dejar todo. Después de los estudios en Roma, donde había completado su doctorado, fue ordenado sacerdote en 1893. Bert tenía entonces 22 años. En el mismo año, el joven sacerdote de 27 años concelebró durante la Santa Misa de Medianoche en un suburbio de París. Este hecho tiene su importancia porque a la misma hora, Bert, participando en la Santa Misa de Medianoche en otra parroquia, prometió solemnemente al Señor: Jesús, quisiera hacer un holocausto para los sacerdotes, para todos los sacerdotes, pero en particular para el sacerdote de mi vida. El sacerdote de su vida, al que ella ofreció su vocación, Sí. porque le dieron Sí. sacerdote santo. Cuando fue expuesto el Santísimo, la joven vio al improviso una gran cruz con Jesús y a sus pies María y Juan. Ella escuchó las siguientes palabras: tu sacrificio fue aceptado, tu súplica atendida. He aquí tu sacerdote. Un día lo conocerás. Bert vio que los rasgos del rostro de Juan habían asumido aquellas de un sacerdote, para ella desconocido. Se trataba del reverendo de Corsant, pero ella lo encontró solamente en 1908, es decir, 15 años después, y reconoció su rostro. Después de que tuvo la visión, fueron 15 años. Y claro que reconoció el rostro porque era una visión, ¿no? Bert estaba en Lourdes en peregrinaje. Allí la Virgen le confirmó: verás al sacerdote que has pedido a Dios hace 20 años, sucederá dentro de poco. Ella se encontraba con una amiga en la estación de Austerlitz, en París, en un tren que se dirigía a Lourdes, cuando un sacerdote subió en su compartimento para ocupar un lugar para una enferma. Era el reverendo de Corsant. Sus rasgos eran aquellos que Bert había visto en el rostro de San Juan 15 años antes, por lo tanto era aquella persona por la cual ya había ofrecido tantas oraciones y sufrimientos físicos. Después de intercambiar algunas palabras de cortesía, el sacerdote descendió del tren. Exactamente un mes más tarde, el mismo reverendo de Corsant fue en peregrinaje a Lourdes para confiarle a la Virgen su futuro sacerdotal. Cargando con los equipajes, encontró nuevamente a Bert y a su amiga. Reconociendo a las dos mujeres, las invitó a la Santa Misa. Mientras el padre de Corsant elevaba la hostia, Jesús dijo a Bert en su interior: este es el sacerdote por el cual acepté tu sacrificio. ¡Ay, qué emocionante! Después de la liturgia, ella supo que el sacerdote de su vida, qué hermoso, como lo habría llamado sucesivamente, estaba alojado en su misma pensión. Bert reveló al padre de Corsant su vida espiritual y su misión para la consagración al corazón inmaculado y doloroso de María. Él, por su parte, comprendió que esta alma preciosa le había sido confiada por Dios. Aceptó un lugar en Bélgica y se convirtió para Bert Petit en un santo director espiritual y en un apoyo incansable para la realización de su misión. Como era un excelente teólogo, fue el intermediario ideal con la jerarquía eclesiástica de Roma. Durante 24 años, es decir, hasta la muerte, acompañó a Bert, quien como alma de expiación a menudo estaba enferma y sufría particularmente por los sacerdotes que habían dejado su vocación.
¿Qué tal? Pues cómo ves los designios de nuestro Señor que van llevando a las almas. Y es que al Señor le encantan las mediaciones, ¿no? Y Él se goza en estos encuentros maternales entre los sacerdotes y sus hijos. Y los sacerdotes, sus hijos, y las madres espirituales. Pero ya vemos los tiempos de Dios, ¿no? O sea, ella se ofrece desde los 15 años, luego, pues el sacerdote que ella le llama el sacerdote de su vida, y luego muchos años después lo encuentra. Así es. O sea, muchísimos Como a veces años queremos después. ver los frutos de luego. Sí, ¿no? pero pues Dios tiene su tiempo. Ay, pues todavía hay otro testimonio hermoso de otro sacerdote que también recibió su madre espiritual. Es el varón de Wilhelm Emanuel Ketteler, de 1811 a 1877. Dice, todos nosotros debemos lo que somos y nuestra vocación a las oraciones y a los sacrificios ajenos. En el caso del conocido obispo Ketteler, un personaje excelente del episcopado alemán de los 800 y una de las figuras de relieve entre los fundadores de la sociología católica, la bienhechora fue una religiosa conversa, la última y la más pobre religiosa de su convento. Pues en 1869 se encontraron juntos un obispo de una diócesis de Alemania y un huésped suyo, el obispo Ketteler de Münster. Durante la conversación, el obispo diocesano subrayaba las múltiples obras benéficas de su huésped, pero el obispo explicaba a su interlocutor: todo lo que con la ayuda de Dios alcancé se lo debo a la oración y al sacrificio de una persona que no conozco. Puedo solo decir que alguien ofreció su vida a Dios en sacrificio por mí, y a esto debo el hecho de ser sacerdote. Y continuó: en un primer momento no me sentía destinado al sacerdocio. Había realizado mis exámenes de habilitación a la abogacía y apuntaba a hacer carrera cuanto antes para obtener en el mundo un lugar importante y tener honores, consideración y dinero. Pero un acontecimiento extraordinario me lo impidió y dirigió mi vida en otra dirección. Una tarde, mientras me encontraba solo en mi habitación, me entregué a mis sueños ambiciosos y a los planes para el futuro. No sé qué me sucedió, si estaba despierto o dormido. Lo que veía era la realidad o se trataba de un sueño. Una cosa sé: vi lo que fue luego la causa de la transformación de mi vida. Con claridad, Cristo estaba sobre mí en una nube de luz y me mostraba su sagrado corazón. Delante de él se encontraba una religiosa arrodillada que levantaba las manos en posición de imploración. De la boca de Jesús escuché las siguientes palabras: ella reza incesantemente por ti. Veía claramente la figura del orante. Su fisonomía se imprimió tan fuertemente en mí que todavía hoy la tengo delante de mis ojos. Ella me parecía una simple conversa. Su vestido era pobre y ordinario, sus manos enrojecidas y callosas por el trabajo pesado. Cualquier cosa que haya sido, un sueño o no, para mí fue extraordinario, porque quedé impresionado profundamente. Desde aquel momento decidí consagrarme completamente a Dios en el servicio sacerdotal. Me aparté en un monasterio para hacer los ejercicios espirituales y hablé de todo esto con mi confesor. Inicié los estudios de teología a mis 30 años. Todo el resto ya se conoce. Si ahora usted piensa que algo bueno ocurre a través de mí, sepa de quién es el verdadero mérito. De aquella religiosa que rezó por mí, quizás sin conocerme. Estoy convencido que por mí alguien rezó y reza todavía en secreto, y que sin aquella oración no podría alcanzar la meta que Dios me ha destinado. Bueno, ¿y sabe quién reza por usted y dónde?
preguntó el obispo diocesano. No, solo puedo cotidianamente pedir a Dios que lo bendiga, que la bendiga a ella, si todavía vive, y que le devuelva 1000 veces lo que hizo por mí. ¿Cómo ves? Al día siguiente, el obispo Kettler fue a visitar un convento de religiosas en una ciudad cercana y celebró para ellas la Santa Misa en la capilla. Casi al final de la distribución de la Santa Comunión, llegando a la última fila, su mirada se fijó en una religiosa. Su rostro palideció, él quedó inmóvil, luego se recuperó y dio la comunión a la religiosa, que nada había notado y estaba devotamente de rodillas. Después concluyó serenamente la liturgia. Para el desayuno llegó también al convento el obispo diocesano del día anterior. El obispo Kettler pidió a la Madre Superiora de presentarle a todas las religiosas quienes llegaron en poco tiempo. Los dos obispos se acercaron y Kettler las saludaba observándolas, pero parecía claramente no encontrar lo que buscaba. En voz baja se dirige a la Madre Superiora. ¿Estas son todas las religiosas? ¿Me recuerda? Sí. Uh-huh. Ella, mirando al grupo, respondió: Excelencia, las hice llamar a todas, pero efectivamente falta una. ¿Por qué no vino? La madre respondió: ella se ocupa del establo. Y lo hace de un modo tan ejemplar que en su celo a veces se olvida las otras cosas. Deseo conocer a esta religiosa, dijo el obispo. Después de poco tiempo llegó la religiosa. Él palideció de nuevo y después de haber dirigido algunas palabras a todas las religiosas, pidió permanecer solo con ella. ¿Usted me conoce?, preguntó. Excelencia, yo no le he visto nunca. ¿Pero usted rezó y ofreció buenas obras por mí? Quería saber Kettler. No soy consciente de ello, porque no sabía de la existencia de vuestra gracia. El obispo permaneció algunos instantes móvil y en silencio. Luego continuó con otras preguntas. ¿Cuáles son las devociones que más ama y que practica con más frecuencia? La veneración al Sagrado Corazón, contestó la religiosa. Parece que usted tiene el trabajo más pesado en el convento, continuó. Ay, no, vuestra gracia. Ciertamente no puedo desconocer que a veces me repugna. Entonces, ¿qué hace cuando está agobiada por la tentación? Tomé la costumbre de afrontar por amor a Dios con alegría y celo todas las tareas que me cuestan mucho y después las ofrezco por un alma del mundo. Será el buen Dios quien elegirá a quien dar su gracia. Yo no lo quiero saber. También ofrezco la hora de adoración de la noche desde las 20 a las 21 por esta intención. ¿Cómo le surgió la idea de ofrecer todo esto por un alma? Es una costumbre que ya tenía cuando todavía vivía en el mundo. En la escuela el párroco nos enseñó que se debería rezar por los demás como se hace por los propios parientes. Además, sería necesario rezar mucho por los que corren el peligro de perderse por la eternidad. Pero como solo Dios sabe quién tiene mayor necesidad, lo mejor sería ofrecer las oraciones al Sagrado Corazón de Jesús, confiando en su sabiduría y omnisciencia. Así y siempre pensé que Dios encuentra el alma justa. Fíjate, wow. Y sin saber que había elegido a ese obispo, me encanta, una vez más quiero recalcar cómo el Señor, en su providencia amorosa, le ha otorgado a cada sacerdote un alma que se ofrece. En la economía del Señor, ¿verdad? Así es. Oye, pues, continuando, dice, le seguía preguntando el obispo, le dice, bueno, pues, ¿cuántos años tiene? Y ella contesta, 33 años, excelencia. El obispo perturbado guardó silencio por un instante. Luego preguntó, ¿cuándo nació? La religiosa refirió el día de su nacimiento. El obispo entonces hizo una exclamación. Se trataba precisamente del día de su conversión. Ese día había nacido ella. Él la había visto exactamente así, delante de sí, como se encontraba en aquel momento. Y le dijo, usted no sabe si sus oraciones y sus sacrificios tuvieron éxito. Y ella, no, vuestra excelencia, o vuestra gracia. ¿Y no lo quiere saber? El buen Dios sabe que cuando se hace algo bueno, esto es suficiente.
fue la simple respuesta. El obispo estaba muy impresionado. Por amor a Dios, entonces continúe con esta obra, le recomendó. Oye, ¿a poco no, Yuli? Esto confirma lo que acabo de decir hace ratito, de que ofrezcamos nuestra vida pasada. Porque él se convirtió el día que ella nació. Y muy seguramente ella ofreció toda su vida desde su concepción a favor de las almas, ¿no? Digo, a mí también me ha traído, Mónica, a la memoria todas esas llamadas que Dios nos hace y que por pues una distracción no hemos sido obedientes con lo que Dios nos pide. Sí. Porque hay, a lo mejor un alma estaba esperando esa gracia específica y no fuimos obedientes. Así es, de ofrecer algo en sacrificio, sí, ¿verdad? Una ofrenda. O un tiempo de oración o adoración. ¡Auch! Ay, Señor, ojalá nos permita tener la oportunidad de reparar todo eso. Pues la religiosa se arrodilló frente a él y le pidió su bendición. El obispo levantó solamente las manos y con profunda conmoción dijo: con mis poderes episcopales bendigo su alma, sus manos y el trabajo que cumple. Bendigo sus oraciones y sus sacrificios, su dominio de sí y su obediencia. La bendigo especialmente por su última hora, para su última hora, y ruego a Dios que la asista con su consuelo. Amén, respondió serena la religiosa y se alejó. Y nosotras también, ¿verdad? Decimos amén. Pero ya nomás terminamos lo que termina, dice, el obispo se sintió turbado profundamente, se acercó a la ventana para mirar afuera, tratando de recobrar su equilibrio. Me imagino que impresionados de haber quedado. Sí. Más tarde se despidió de la madre superiora para regresar a la casa de su amigo y cohermano. A él le confió: ahora encontré a quien debo mi vocación. Es la última y la más pobre conversa del convento. Nunca podré suficientemente dar gracias a Dios por su misericordia, porque aquella religiosa reza por mí desde casi 20 años. Pero Dios ya en antelación había acogido su oración y también había previsto que el día de su nacimiento coincidiera con el de mi conversión. Wow. Qué maravilloso. ¿Cuál enseñanza y admonición para mí? Si un día tuviera la tentación de jactarme por eventuales éxitos y por mis obras delante de los hombres, debería tener presente que todo me proviene de la gracia de la oración y del sacrificio de una pobre sierva del establo de un convento. Y si un trabajo insignificante me parece de poco valor, tengo que reflexionar que lo que aquella sierva con obediencia humilde hacia Dios hace y ofrece en sacrificio, con dominio de sí, tiene un valor delante de Dios, tiene tal valor delante de Dios, a tal punto que sus obras han creado un obispo para la iglesia. ¡Wow! Qué maravillosa la humildad de este obispo que ha aprendido tanto de una mujer, ¿verdad? Pues alabamos y bendecimos a nuestro Dios por estas providencias que hace de tener esta intercesión entre pues todos nosotros que somos hermanos, entre madres espirituales y sacerdotes. Pues ya vamos a terminar el programa aquí, pero primero les queremos compartir a manera de oración un canto que se llama Virgen Oferente. Con este canto terminamos nuestro programa. Al pie de la cruz nos diste
Fue un placer tenerlos con nosotros, los esperamos todos los miércoles, tenemos nuestra hora santa a las 8:30 aquí en el Oratorio de Amigos de Jesús. Hasta la próxima, se despiden de ustedes su amiga Mónica Paredes. Y Yuri Mendoza, que Dios los bendiga. Hasta luego.